Desde AIR News, el Centro Mundial de Noticias en Nueva York, presentamos la actualidad informativa. Las noticias y los hechos con los periodistas y voces más importantes del mundo. El secuestro, la tortura y el asesinato. Las autoridades ofrecen una recompensa de $100,000. Conexión Mundial. La verdad sin fronteras. 5, 4, 3, 2, 1. AIR News al aire. Conexión Mundial Informativo. Conexión Mundial. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva emisión de Conexión Mundial, lunes 22 de junio. Soy Estela Sayago y desde la Alianza Internacional de Radio les presentamos la síntesis informativa de lo que acontece en el mundo. Me acompaña como siempre mi amigo y colega Darío Tebay. Darío, un gusto, que tengas un buen inicio de semana. Muchas gracias, Estela, y también el recibimiento para vos en esta semana que sería la penúltima de junio, y ya entrando en el invierno estamos a mitad de año. Nos queda solo medio 2020 y vivido realmente un tercio o un octavo. Estamos informándolos desde la Alianza Internacional de Radio, en Conexión Mundial, la verdad sin fronteras. Tras 20 años en el poder, Vladimir Putin no descarta ir por una nueva reelección. Tenemos que trabajar, no buscar sucesores. El mandatario ruso espera el referéndum sobre la reforma constitucional que le permitiría quedarse en el Kremlin hasta 2036. Vladimir Putin mantiene abierta la posibilidad de volver a presentarse a otro mandato presidencial si los rusos adoptan el próximo 1 de julio las enmiendas constitucionales que le permitirían permanecer en el Kremlin después de 2024. La actual Constitución de 1993 no permite el ejercicio de la jefatura de Estado durante más de 2 mandatos consecutivos, pero los cambios constitucionales aprobados por el Parlamento y avalados por el Tribunal Constitucional eliminan la palabra consecutivos y permiten al presidente en ejercicio, en el momento de su entrada en vigor, es decir, a Putin, postularse a la reelección independientemente del número de mandatos que haya ejercido. En Conexión Mundial seguimos informando y ustedes nos siguen eligiendo. La información proviene ahora desde Vancouver, Canadá. Aquí Vancouver, Canadá. Estas son las noticias desde Canadá. Los gobiernos de México y Canadá lograron un acuerdo en las últimas horas para el mejoramiento de las condiciones sanitarias de los trabajadores agrícolas temporales que laboran en granjas canadienses, después de que México había tomado la decisión de suspender momentáneamente el envío de más jornaleros a Canadá tras la muerte de 2 trabajadores infectados con COVID-19 en la provincia de Ontario. Este acuerdo reconoce la necesidad de trabajar en la modernización del programa de trabajadores agrícolas temporales y otras medidas de corto y largo plazo. Entre las medidas contempladas en este acuerdo se establece que el gobierno de México podrá identificar de manera oportuna las granjas canadienses con brotes o alto riesgo de brotes de COVID-19. Por su parte, Canadá deberá garantizar el adecuado acceso a la salud, inspecciones y atención médica oportuna para los trabajadores, y deberá revisar actos de incumplimiento por parte de las granjas, y además se compromete a trabajar con los consulados de México para darles a conocer las inconsistencias que sean detectadas. Entre tanto, la propagación de la COVID-19 en Canadá registra las siguientes cifras. El número de contagiados a hoy lunes 22 de junio es de 101.337, mientras que el total de fallecidos asciende a 8.430. Esta es la información desde Canadá. Soy José Augusto Marín, Conexión Mundial desde Vancouver. Aquí, República Dominicana. El Comité de Emergencias y Gestión Sanitaria para el Combate del Coronavirus ha recomendado al presidente Danilo Medina seguir en la fase 2 del plan de desescalada por el aumento de contagios. Jorge Marte Báez, asesor médico del Poder Ejecutivo, ha dicho que esta ha sido la constante que ha dicho el Comité de Emergencias a la Presidencia de la República. Subrayó además que el incremento de casos y hospitalizaciones en la unidad de cuidados intensivos es muy inquietante. Asimismo, recalcó que es una de las principales razones para solicitar el mantenimiento en la fase 2, es garantizar la celebración de las elecciones el próximo 5 de julio de la manera más normal posible. De otro lado, el boletín número 94 que ha expedido el Ministerio de Salud en el día de hoy dice que se han registrado 899 casos nuevos.
Confirmados en total hay 26.677, 662 muertes, 12.560 activos, 125.868 muestras procesadas PCR, 15.138 recuperados para una tasa de letalidad de 2.48. Diego Fernando Marulanda, Conexión Mundial, República Dominicana. Informativo Conexión Mundial. Aquí, Bolivia. La presidenta del Estado, Yanine Áñez, promulgó la ley que establece el 6 de septiembre como la fecha de las elecciones nacionales. La mandataria apuntó a los candidatos presidenciales Carlos Mesa, de Comunidad Ciudadana, Luis Arce, del Movimiento al Socialismo, además al expresidente Evo Morales, de presionarla para celebrar los comicios lo antes posible, y les pidió asumir las consecuencias por haberla forzado a realizar las justas electorales en plena pandemia por el coronavirus. La Embajada de México en La Paz confirmó a la Cancillería, mediante una nota verbal, que las 7 exautoridades del Movimiento al Socialismo que ingresaron a su residencia en noviembre del año pasado solicitaron refugio permanente en sus instalaciones. Además, enfatizó que la Embajada de México ha afirmado que estas personas no abandonarán la residencia sin el permiso que otorga el gobierno boliviano. Ministro de Educación dice que se buscan más soluciones beneficiosas para los estudiantes. Asamblea informó que va a sancionar norma para controlar y fiscalizar endeudamiento público y donaciones. Soy Juan Carlos González, en Conexión Mundial desde Bolivia. Brasil superó los 50.000 muertos por coronavirus y registró más de 17.000 contagios en las últimas 24 horas. Estos números se alcanzaron ayer domingo en Brasil. De acuerdo con datos compilados por el Consejo Nacional de Secretarías de Salud, el país reportó además 17.304 nuevos contagios por COVID-19. Las cifras apuntan a que el virus sigue avanzando aceleradamente en Brasil y los especialistas alertan de que la pandemia todavía no alcanzó su pico en ese país, que tiene dimensiones continentales y además 210 millones de habitantes. Sao Paulo, el estado más poblado de Brasil y donde viven cerca de 46 millones de personas, sigue siendo el epicentro de la enfermedad, con casi 13.000 muertos y 220.000 casos confirmados de COVID-19. Seguimos en Conexión Mundial y la continuidad informativa se establece desde Colombia. Aquí Colombia. ANIF criticó a los alcaldes que ordenaron ley seca en el puente. La medida afecta al recaudo de impuestos para salud y puede incrementar consumo de licor adulterado. Para este puente festivo, en el que 3 de cada 4 colombianos celebraron ayer el Día del Padre en varios municipios del país, los mandatarios locales tomaron la decisión de imponer la ley seca con el argumento de proteger la vida y la salud de las personas en medio del riesgo de contagio de la pandemia de COVID-19. Sin embargo, el presidente del Centro de Pensamiento Económico ANIF, Mauricio Santamaría, calificó la estrategia de absurda y más contraproducente que benéfica. Es una medida que no tiene una sustentación en el actual contexto de salud pública, la pandemia, y por el contrario atenta contra los ingresos de la salud que provienen del impuesto del consumo de licores y cervezas, entre otros. Barranquilla, Neiva, Cali y otros lugares se sumaban el viernes a los que se acogían a la medida de la ley seca, lo cual fue criticado por Santamaría, quien advirtió que por un afán de protagonismo de los mandatarios locales pueden estar calificando o aplicando estrategias que afecten más a los consumidores, pues terminan siendo conducidos a comprar licor de contrabando, con el riesgo de encontrar bebidas adulteradas que pueden llevar hasta la muerte. Según las cuentas de la Federación Nacional de Departamentos, mayo de 2020 fue el mes en el que más se profundizó la caída en las rentas departamentales por los efectos de la pandemia. Para Conexión Mundial, desde Colombia, con mucho gusto, Juan Carlos Muriel Trejos. El más alto número de personas fallecidas se ha presentado en las últimas horas en nuestro país a consecuencia de COVID-19, 111. Luego de este reporte, la cifra de fallecimientos en el país ahora es de 2.337 personas. Con los 3.019 casos nuevos reportados, en total Colombia llegó a 68.652 los contagiados. El INVIMA, a través de su Dirección de Medicamentos y Productos Biológicos, dio autorización para que Colombia participe en el desarrollo del ensayo clínico de la Organización Mundial de la Salud, conocido como Solidaridad. De acuerdo con el instituto, esta iniciativa busca evaluar la eficacia de posibles tratamientos para COVID-19.
El Club de Fútbol Colombiano Atlético Nacional, campeón de la Copa Libertadores en 1989 y 2016, se unió a Sponsor Online, una plataforma de mercado digital global como parte de una estrategia de internacionalización de su marca. La plataforma de mercado cuenta con más de 150 clubes y un inventario superior a los 200 millones de euros para comercializar sus activos digitales, así como para que marcas de todo el mundo puedan conocer el club y sus posibles espacios de patrocinio. Desde Colombia, en Conexión Mundial, soy Carlos Alberto Lenis García. Estamos al aire en Conexión Mundial. Aquí Londres. La economía británica quizás nunca se recupere por completo del grave impacto de la pandemia por coronavirus, ha advertido el Instituto Tony Blair. En un nuevo reporte, este instituto, creado por el ex primer ministro británico, ha examinado los efectos del confinamiento en la economía del Reino Unido. La organización afirma que el COVID-19 puede causar daños permanentes, con la disminución de los ingresos fiscales y los niveles crecientes de deuda nacional. Este reporte se realizó después de que altos funcionarios admitieran que las consecuencias económicas de una pandemia jamás se habían contemplado. El reporte es contundente. Primero, es posible que la economía nunca se recupere completamente de la pandemia, afirma el informe. Si este es el caso, los ingresos fiscales serán permanentemente bajos y los déficits presupuestarios estructuralmente cayeron a una mayoría impresionante en Inglaterra. Soy Eduardo Andrés Ortega, Conexión Mundial desde Londres. Conexión Mundial. Aquí Venezuela. El Ejecutivo Nacional ordena radicalizar la cuarentena en 10 estados del país. Estos son Miranda, La Guaira, Aragua, Zulia, Bolívar, Apure, Táchira, Lara, Trujillo y Distrito Capital, cerrando nuevamente los sectores de la economía no esencial. Anuncian el cierre del metro de Caracas y el tren de los Valles del Duy a partir del lunes 22. A raíz del despistaje masivo realizado en los alrededores del mercado de las pulgas en Maracaibo, fueron detectados 600 casos positivos de COVID-19, lo que lo convierte en el foco más peligroso del país. En deportes, el venezolano Alejandro Márquez lidera votación para el premio Golden Boy 2020 en Europa. Densa capa de polvo del Sahara llega a Venezuela este fin de semana, afectando el norte del país. Soy Adis Ojeda para Conexión Mundial desde Venezuela. China pasa a la fase 2 de ensayos clínicos con una vacuna contra el coronavirus. En esta etapa se determina la dosis de la vacuna y se continúa evaluando la respuesta inmunológica que provoca en personas sanas. La vacuna inactivada contra el COVID que desarrolla el Instituto de Biología Médica de la Academia China de Ciencias Médicas ha entrado en fase 2 de ensayos clínicos, según ha informado el Diario de la Ciencia y la Tecnología chino. La fase 2 de los ensayos evalúa en profundidad la inmunogenicidad y seguridad de la vacuna en humanos. Los ensayos se están llevando a cabo en la provincia de Yunnan, en el sur del país. Las previsiones más optimistas estiman que a finales de este año podría estar lista la primera vacuna y, de ser así, grupos de personas con necesidades especiales podrían empezar a ser vacunadas con compuestos experimentales si hay situación de urgencia, apuntó el director del Centro para la Prevención y Control de Enfermedades de China, Gao Fu. Seguimos con la información por el mundo. Conexión Mundial es Panamá. Aquí Panamá. Un llamado para que asistan a donar su plasma realizó el arzobispo de Panamá, José Domingo Ulloa, a los ciudadanos que han tenido la dicha de superar el COVID-19. Me llama la atención que de más de 13.000 personas que se han recuperado de este virus, solo 100 se han acercado a donar su sangre para sacar el plasma, dijo Ulloa. Instó a las personas a no sucumbir ante el miedo por el elevado número de casos positivos de COVID-19 y a los jóvenes a ser responsables, pues suelen ser transmisores. No nos espantemos porque eso nos paraliza. Entendamos que a mayor número de pruebas realizadas, más casos se encontrarán. Es oportuno buscar a todos esos que puedan estar afectados por la enfermedad, recalcó el arzobispo. Reiteró además la importancia del uso de las mascarillas, constante lavado de manos y quedarse en casa para contribuir con el distanciamiento físico.
Desde Panamá, soy Walter de León para Conexión Mundial. Conexión Mundial, periodismo libre y sin fronteras. Aquí Estados Unidos. Funcionarios de salud en Texas informaron el domingo que más de 3.800 casos de coronavirus recientemente confirmados y 17 muertes adicionales debido al coronavirus. De los 107.735 casos reportados hasta el sábado y 2.182 muertes, las estadísticas cambiaron de manera drástica el domingo con 3.866 nuevos casos, a diferencia de los 2.165 reportados un día antes. El número real de personas que han contraído el virus es probablemente mayor porque muchas personas no han sido evaluadas y los estudios de expertos en salud sugieren que las personas pueden infectarse y no sentirse enfermas. Al mismo tiempo, en la Gran Manzana, el número de contagios por coronavirus ha disminuido, así como el número de muertes. El gobernador Andrew Cuomo señaló que el estado se encuentra en el camino correcto hacia la reapertura económica de la fase 2, que comienza este lunes en la ciudad de Nueva York y de la zona de Mid-Hudson a la fase 3 el martes. Menos del 1% de las pruebas del COVID-19 del sábado fueron positivas, dijo el gobernador en un comunicado, donde confirmó que 664 casos adicionales de coronavirus a nivel estatal, aunque el número de hospitalizaciones se redujo a 1.142. Ahora la cifra total de casos del coronavirus en Nueva York se suma a 387.936. Sin embargo, el gobernador advirtió la pandemia del COVID-19 no ha terminado y a medida que reabramos Nueva York de manera segura y gradual, el gobierno estatal continuará brindando información oportuna para que los neoyorquinos puedan tomar decisiones informadas para ellos y sus familias. Los números de víctimas fatales también están disminuyendo en Nueva York, con 15 muertes reportadas el sábado en comparación con 24 el viernes y 25 el jueves. Al menos 23 estados de Estados Unidos registran un aumento acelerado de contagios del coronavirus en las últimas semanas, de acuerdo a cifras emitidas por la Universidad de Johns Hopkins. Estados como California, Texas, Arizona y la Florida han incrementado sus contagios en más de un 50% en las recientes 2 semanas, lo que para muchos expertos en salud se debe a las reaperturas graduales en la economía, además de las protestas originadas por la muerte del afroestadounidense George Floyd en manos de miembros de la policía de Minneapolis. Por su parte, Carolina del Sur, Nevada y Missouri, Utah y Montana alcanzaron sus récords más altos de contagios durante el fin de semana, mientras que Alabama, Oklahoma, Carolina del Norte, Arkansas y Oregon lo hicieron durante la semana pasada. Y la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, condenó este domingo mediante un comunicado las palabras del presidente Trump con respecto a las pruebas de detección del coronavirus. Las pruebas, el rastreo, el tratamiento y el distanciamiento social son las únicas herramientas que tenemos para detener la propagación del coronavirus. Pero el presidente Trump ordenó su administración que reduzca la velocidad de las pruebas que salvan vidas, dijo Pelosi en la misiva. Los esfuerzos del presidente para frenar desesperadamente las pruebas necesarias para ocultar la verdadera extensión del virus significa que más estadounidenses perderán sus vidas, recalcando una vez más que Trump tiene carencias para manejar el país. El presidente no es éticamente apto e intelectualmente no está preparado para liderar. El senador Mitch McConnell debe dejar de obstruir la ley de héroes, que ofrece mayores recursos económicos durante la pandemia, manifestó Nancy Pelosi. Yo soy Estefanía Álvarez Torres en Conexión Mundial, Estados Unidos. Conexión Mundial integra todas las noticias en una sola red virtual. Aquí Chile. El país supera a Italia en número de contagios y queda en el 8º lugar mundial de casos de COVID-19. Este domingo, Chile superó en contagios por COVID-19 a Italia, uno de los países que más se vio afectado por el coronavirus en el mundo. La situación se registró luego del último balance entregado por el ministro de Salud, Enrique París, donde el país acumuló 242.355 casos a nivel nacional desde que se inició la pandemia. Según el conteo de la Universidad Johns Hopkins, Chile superó a Italia y se ubicó en el 8º lugar de los países con más contagios. El conteo lo lidera Estados Unidos con 2.269.463 casos, seguidos de Brasil y Rusia. En el 7º lugar quedó España con 246.272 casos y en el 9º lugar está Italia con 230.499. De esta forma, Chile está 3.917 casos más abajo que España a nivel de conteos, por lo que lamentablemente en las próximas horas subiría un peldaño más en el registro, ya que en el país europeo los contagios van a la baja. Entre tanto, a nivel de muertos, el país está varios lugares más atrás, con las 4.479 muertes confirmadas hasta ahora. Eso sí, la Universidad Johns Hopkins no ha sumado los 3.069 muertes probables o con sospechas de COVID-19 que informó el gobierno y que hacen que Chile supere las 7.000 víctimas fatales. Soy Jorge Hernández, Conexión Mundial desde Chile.
El ADN de un faraón irlandés arroja luz sobre los constructores de tumbas antiguas. Hace más de 5.000 años, la gente cultivaba y criaba ganado, pero también sintieron la necesidad, como sus contemporáneos en toda Europa, de crear impresionantes monumentos a los muertos. Un equipo de especialistas en genética y arqueología irlandeses informaron este 17 de junio pasado que un hombre cuyos restos cremados fueron sepultados en el corazón de Newgrange había sido el producto de una unión incestuosa de primer grado, ya sea entre un progenitor y un hijo o entre hermanos. El hallazgo, combinado con otras evidencias genéticas y arqueológicas, sugiere que las personas que construyeron estos túmulos funerarios vivieron en una sociedad jerárquica con una élite gobernante que se consideraba a sí misma tan cercana a lo divino que, como los faraones egipcios, tenía reparo en romper los máximos tabúes. Y en Conexión Mundial, la continuidad informativa se establece desde Argentina. Aquí Argentina, en la provincia del Chaco, a partir del lunes 22 hasta el domingo 28 inclusive, comienzan a regir las restricciones con máxima seguridad. Las localidades serán la ciudad de Resistencia, Fontana, Barranqueras, Puerto Vilelas y Sáenz Peña. Suspensión de eventos culturales, sociales, deportivos, religiosos y aquellos que impliquen aglomeración de personas. Restricciones de ingreso y egreso de la provincia con el control en los 9 puntos limítrofes provinciales. Asueto administrativo con guardias mínimas, excluyéndose las áreas consideradas críticas o esenciales. Suspensión del transporte público de pasajeros en toda la provincia, interurbano, interjurisdiccional e internacional. Queda establecido de esta manera que solo podrán circular personas, automotores y motovehículos que estén autorizados para la realización de las actividades habilitadas y exceptuadas. Los trabajadores de la salud de la provincia de Buenos Aires llamaron mañana para una conferencia de prensa. La Asociación de Trabajadores del Estado convoca una conferencia para comunicar a la opinión pública las acciones a tomar frente al fallecimiento de otro compañero trabajador de la salud víctima del COVID-19 y la desidia del gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El Ministerio de Salud, en su último parte diario, ha hecho referencia a 1.581 casos contra 1.011 fallecidos en total en el territorio de la República Argentina. El total de infectados asciende a 42.185. Soy Daniel Arias Villalba para Conexión Mundial desde Mar del Plata, Argentina. Conexión Mundial. Aquí México, la Secretaría de la Defensa Nacional informó que el 20 de junio se realizaron las detenciones de la madre y hermana de José Antonio Yepes El Marro, líder del cártel de Santa Rosa de Lima, quien difundió un video en el que pide ayuda y amenaza con violentar Guanajuato. Asesinan a balazos a 6 policías en Guerrero. El ataque lo perpetró el grupo delictivo que opera en la zona. Hay 5 heridos más. Un juzgado federal desechó un amparo en el que se solicitó suspender las actividades y giras por la República Mexicana de Andrés Manuel López Obrador. Pese a semáforo rojo, parques y zoológicos del Estado de México reabrirán el próximo 23 de junio. México llega a 21.825 fallecidos por coronavirus. Hay 180.545 casos. Soy Alberto Bautista, Conexión Mundial, desde Tabasco, México. Conexión Mundial es Ecuador. Aquí Ecuador. Después de 48 horas de intensas lluvias, el río Upano se desbordó este domingo 21 de junio del 2020 y para evitar desgracias se cerró la vía Macas-Puyo. Las autoridades locales claman la atención del gobierno nacional para afrontar este momento crítico que se suma al aumento de contagios con COVID-19 en Morona, Santiago. El presidente del Comité de Operaciones de Emergencias Cantonal COE y alcalde de Morona, Franklin Galarza, anunció que el tramo entre el río Copueno y el puente del Upano es el más afectado por el agua. Esperamos que en primer lugar Dios se apiade de nosotros, que calme las lluvias
en la parte norte de la ciudad y del cantón, para evitar que se nos vaya la vía. Según Galarza, el río Upano volvió a desbordarse después de 20 años. Pidió a los miembros de la Policía Nacional que bloqueen el paso vehicular desde Macas y desde la parroquia Sevilla Don Bosco, puesto que podrían colapsar el acceso occidental hacia el puente del Upano. Porque estamos apenas a 2 metros de que las aguas del río Upano suban y se tomen la calzada. Galarza mostró su preocupación por lo que se imagina puede estar ocurriendo en las comunidades cercanas al río Upano y las playas del San Luis. De acuerdo con estadísticas, en los lugares viven más de 50 familias. Pidió acciones inmediatas del Cuerpo de Bomberos, Cruz Roja y otros organismos de socorro. Informó Sergio Casco para Conexión Mundial desde Ecuador. A diferencia de la sierra y la costa, la Amazonía es la región con un número menor de casos de COVID-19. Registra 3.632 hasta el 19 de junio, pero sus 6 provincias afrontan una expansión del virus este mes. La escasa atención estatal por falta de médicos e insumos, las pocas pruebas para detectar el virus, la alta movilidad y la indisciplina ciudadana inciden en la propagación de la infección en la región, que en los 2 primeros meses de la emergencia registró pocos casos. Las comunidades indígenas son las más afectadas. En las 3 primeras semanas de junio, en Morona, Santiago, se triplicó el número de infectados, con mayor contagio en Morona, Santiago, Palora, Taiza y Logroño. El director de la Zonal 6 del Ministerio de Salud Pública, Julio Molina, explica que al cambiar a semáforo amarillo se reactivó el intercambio y eso implicó más movilidad y contacto con gente externa. Pero hace énfasis en la incidencia de la costumbre del pueblo shuar de beber chicha de la misma fuente. Para Conexión Mundial, reportó desde Ambato, Luis Alberto Gamboa. Conexión Mundial, la verdad sin fronteras. Aquí, Uruguay, departamento de 33, llegan a 14 los casos de coronavirus. Se suman nuevos casos en el departamento, donde 55 trabajadores de la salud fueron puestos en cuarentena por haber estado en contacto con casos positivos. El Ministerio de Salud Pública detectó en las últimas 8 horas casos nuevos de coronavirus en 33, que se suman a los 6 casos positivos confirmados entre el viernes y el sábado en este departamento, con 19 personas cursando la enfermedad en todo el país. Hasta la noche del pasado sábado, 33 se convirtió en las últimas horas en el departamento con mayor cantidad de casos activos. Según detalló este pasado domingo el director departamental de salud, José Quintino Lano, en conferencia de prensa, 200 personas fueron puestas en cuarentena porque pudieron haber estado expuestas al contagio al tener contacto físico con los pacientes. De las personas recluidas, 55 son trabajadores de la salud. Soy Papo Santana, Conexión Mundial, AIR, Uruguay. Y desde Conexión Mundial te invitamos a disfrutar AIR Soundtrack, escenario virtual de las estrellas. Conéctate a las diferentes emisoras afiliadas al sistema AIR y disfruta de los mejores artistas. Te recordamos también que podés escuchar las señales principales de la Alianza en www.alianzainternacionalderadio.com. Y de la invitación a la música nos vamos a la información deportiva. Adelante Nueva York, adelante AIR Sports. Aquí Nueva York, AIR Sports. Liverpool, que necesitaba un triunfo para poder ser campeón si el Manchester City caía con el Burnley, tendrá que esperar unos días más ya que los Reds empataron sin goles en el derbi ante el Everton este domingo en la jornada 30 de la Premier League. En Goodison Park, el futuro campeón inglés se mostró poco inspirado en su reestreno tras más de 3 meses sin fútbol. Sin su estrella Mohamed Salah, el vigente campeón de la Liga de Campeones, estuvo lejos de la versión arrolladora que le llevó a tener su amplio colchón en el campeonato. Liverpool no logra el título desde 1990, cuando la Premier League ni siquiera se llamaba así. Los de Liverpool tienen 23 puntos más que el Manchester City. El tenista búlgaro Grigor Dimitrov, 19º jugador del mundo, anunció en las redes sociales que dio positivo por coronavirus en un test al que se ha sometido en Mónaco. El búlgaro, poseedor de 8 títulos ATP, ha participado en el torneo de exhibición Adriatur tanto en Belgrado como en Zadar, donde se enfrentó el sábado contra Borna Koric, donde se impuso 4-1 y 4-1. El
tenista búlgaro, ha coincidido con otros jugadores como Novak Djokovic, el alemán Alexander Zverev o Borna Koric en esta competición de exhibición. E incluso días atrás, en una fiesta que hizo pública, el número 1 del mundo, con imágenes en las redes sociales en las que no existía la distancia de seguridad ni las medidas preventivas que recomiendan los médicos sanitarios. Al menos 13 miembros de Corinthians Football Club y otros 17 de Botafogo, entre futbolistas, familiares y miembros de la comisión técnica, dieron positivo por coronavirus, según informaron este domingo los respectivos clubes en Brasil. Ambas formaciones reanudaron el sábado sus entrenamientos presenciales bajo un estricto protocolo de salud que incluye la realización de tests rápidos, y han reportado el número de contagiados una vez concluidas las actividades por la noche. El Corinthians afirmó en una nota que fueron realizados entre los días 18 y 19 de este mes 190 pruebas para detectar el coronavirus, de los que 8 jugadores dieron positivo, así como otros 5 integrantes de la comisión técnica. Pese a que ninguno de los infectados presenta síntomas por COVID-19, todos los contagiados permanecen aislados y alejados de las actividades en el centro de entrenamientos por al menos 10 días, cuando deberán ser sometidos a nuevas pruebas. Alexandro Zanardi, expiloto de Fórmula 1 y ganador de 4 medallas de oro paralímpicas, sigue sedado y estable tras el grave accidente sufrido el viernes durante una exhibición, y los médicos del hospital de Siena, en Toscana, juzgaron positiva este domingo su reacción a la intervención de cirugía neurológica. Zanardi, atleta boloñés de 53 años, perdió este viernes el control de su handbike, triciclo manual, mientras participaba en la exhibición Obiettivo Tricolore, e invadió el otro carril de la carretera, impactando con la cabeza a un camión que procedía en sentido contrario. Se esperan noticias de este gran piloto de ex Fórmula 1 para saber cuál es la reacción ante esta calamidad que sufrió en una prueba de exhibición. Soy Luis Alfredo Hernández, Conexión Mundial, Nueva York. Enlace Conexión Mundial. Integra la red virtual más grande del planeta en una sola conexión. Aquí Perú. Han pasado 98 días de la cuarentena y más de 100 días desde que se detectó el primer caso de COVID-19 en el Perú, sin que el Ministerio de Salud llegue a un acuerdo con las clínicas privadas para la atención de los pacientes por coronavirus. El ministro de Salud, Víctor Zamora, indicó que hasta el momento continúan negociando la tarifa sin establecer tiempo o plazos para los acuerdos. Tras el cuestionamiento a las altas tarifas, el ministro dijo que esta es una de las grandes lecciones que nos deja la pandemia. Hay mucho que reparar en nuestro sistema de salud y evitar que algunos agentes de la economía se lucren con el dolor y sufrimiento de las personas. Soy María Aquilina Vidal para Conexión Mundial desde Perú. Conexión Mundial, periodismo libre y sin fronteras. Aquí, España, desde este domingo a las 12 de la noche ha dejado de estar vigente el estado de alarma en nuestro país. Eso implica que los ciudadanos españoles recuperan la movilidad total por todo el territorio y muchas de las medidas impuestas se verán relajadas. Además, la aplicación de las mismas dependerá de las diferentes regiones del país. Eso sí, del uso obligatorio de la mascarilla no nos libraremos, ni aunque en los próximos días podamos superar los 40 grados en zonas del sur de España. Y es que el verano ha entrado con fuerza, un verano diferente al resto, pero que promete ser mucho más caluroso de lo normal. Desde Conexión Mundial seguiremos al frente, aunque sea con altas dosis de refrigeración, desde este rincón del sur de España. Desde Villaverde FM, en Villaverde del Río, Sevilla, yo soy David Sánchez y esto es Conexión Mundial. Hasta aquí, Conexión Mundial. Nos reencontramos mañana a partir de las 8 horas de Nueva York en la Alianza Internacional de Radio y por supuesto en las diferentes estaciones de la Alianza. Que sigan todos muy bien y en casa. Darío, hasta mañana, buen resto de jornada para vos y para todo el equipo. Muchas gracias, Estela, igualmente para vos. Nosotros nos vamos a preproducir la edición de mañana y naturalmente a seguir informando al mundo entero. Esto fue Conexión Mundial. La verdad sin fronteras. Conexión Mundial. Conexión Mundial.
Periodismo libre y sin fronteras. AIR es Conexión Mundial. Radio Superación, medio y voz de los grupos vulnerables y la ciudadanía, agradece que nos hayas acompañado en esta transmisión en vivo. Te invitamos a seguir con nuestra programación y acceder a los podcasts de nuestros programas ingresando a la página web www.radiosuperacionsmc.com. Te invitamos a que nos envíes tus saludos, complacencias, opiniones, sugerencias a nuestro correo electrónico radiosuperacioncmc@gmail.com. Radio Superación te invita a descargar nuestra app y así acompañarte musicalmente en tu dispositivo móvil o fijo. Ingresa a nuestra página web www.smc.tv. Allí está el link de descarga. Radio Superación, llegando en directo con su música a tu sensibilidad auditiva. Hasta la próxima.